decía el título del sermón, la clave para conseguir un milagro, para conseguir una bendición es humillarnos. Y como les decía al principio, bueno, hoy todo lo es de claves, teléfonos, si usted su cuenta que tiene ahí esos millones, tiene clave, todo lo demás, pero vamos a hablar de la clave para recibir un milagro. ¿Cuánto necesitamos un milagro? Bueno, gracias a Dios que ustedes necesitan uno, necesitan un montón, hermano. Pero Dios es misericordioso. Y en la introducción, hermano, uno de los peores errores que cometemos como seres humanos es ser orgullosos, es ser altivos, es ser engreídos, etcétera. Y ahí podemos decir un montón de cosas, hermano, pero no venimos a hablar de eso en esta noche. Pero uno de los peores errores que cometemos muchas veces es eso. ¿Y por qué? Por eso muchas veces, hermano, no recibimos lo que le pedimos a nuestro Dios. Que somos orgullosos, porque somos altivos, porque somos engreídos. Incluso, hermano, hasta cristianos, hasta personas cristianas, se comportan así con Dios. Que muchas veces venimos delante de la presencia de Dios con problemas, con necesidades, con dificultades, pero no venimos como que llegó el rey David en esa ocasión, sí reconocía su pecado, reconocía que había hecho mal, se llevó de encuentro, como dicen, un montón de gente, pero llegó delante de la presencia de Dios. Y cuando allí el versículo 17 dice que los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. No podemos presentarle un sacrificio a nuestro Dios, hermanos, sin arrepentimiento. Muchas veces nos sacrificamos quizá en ayunar, en orar, pero no tenemos o no vemos que se abren las ventanas de los cielos para bendecirnos. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestras actitudes y llegamos siempre delante de Dios, quizás a exigirle, quizás a gritarle. Y Él en su misericordia, hermano, siempre está ahí presto, pero muchas veces no recibimos eso. Nos comportamos muchas veces como cristianos así con Dios. Por eso no recibimos bendiciones o no escuchamos su voz. Y como les decía, hermano, la verdadera humildad o humillación nos llevará a decirle a Dios, hágase tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esa es la principal razón de la humillación o de la humildad del ser humano como cristiano. Nuestro Señor Jesucristo dijo así, cuando iba a la cruz, oró y le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Sabía lo que venía, el sacrificio que iba a hacer, le iban a escupir, le iban a poner la corona de espinas, le iban a traspasar, y le dijo, Señor, si es posible. Pero al final le dijo, mas hágase tu voluntad y no la mía. Y una, hermano, de la verdadera humildad es eso. Nos llevará a decirle a Dios, hágase tu voluntad. ¿Sabe qué, hermano? La humildad abre puertas. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces nosotros nos humillamos o llegamos humildes con el cónyuge cuando hemos cometido cualquier error. Y llegamos ahí, le pedimos disculpas, llegamos humildes. Pero ¿por qué no podemos llegar delante de la presencia de Dios con humildad? Hermano, lo que somos, si somos engreídos, si somos altivos, lo que somos afecta lo que hacemos. Porque muchas veces lo que hacemos, quizá como cristianos, o pensamos que podemos llegar delante de Dios justificado, pero no es así. Nuestra sumisión, hermano, se reflejará en nuestra reverencia, en nuestra gratitud y disposición para con Dios, para aceptar el llamado, porque Dios nos ha llamado. Dios nos está llamando a cada momento. No es casualidad que usted y yo estemos acá, sino que hemos recibido un llamado de parte de Dios. Pero también vamos a aceptar el consejo de parte de Dios y la corrección que viene de Él. Así como los padres terrenales castigamos, aconsejamos, le hacemos llamado a nuestros hijos, así es Dios, que nos está llamando, que nos está consolando, que nos está corrigiendo, nos está aconsejando por medio de su palabra, pero muchas veces no oímos ese consejo. Si no, vean el hijo pródigo que se fue, pero lo bueno que dice que, y volviendo en sí, reaccionó y dijo, bueno, ¿y qué estoy haciendo acá?
Y así vamos a ser nosotros, hermano. La palabra humillarse significa, tiene varios significados, pero he traído uno. La palabra humillarse significa tener una actitud sumisa ante alguien o ante Dios. Eso es humillarse, una actitud sumisa. ¿Se ha fijado, hermano? Bueno, y esto es un ejemplo quizá burdo. ¿Se ha fijado usted que cuando usted tiene su perrito y ve otro más grande y va a ver que le va a morder y todo más, lo que hace es se tira al suelo? Yo tengo una perrita de chiquitilla, pero es de más loca, él le ladra a los grandes. Pero yo he visto perritos que se tiran al suelo y se ponen así, ya no les hace nada, eso es humillarse. Y eso significa una actitud, dice, sumisa ante alguien. También significa ser humilde, postrarse delante de Dios, etcétera, son varios más. Pero hermano, el mejor significado es abatir el orgullo. Dejar dejar de lado, hermano, el orgullo y llegar delante de la presencia de Dios. En este caso, si somos cristianos, si queremos su bendición, dejar de lado el orgullo y reconocer lo que somos y lo que hemos hecho delante de nuestro Dios. Dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende a quién, hermano. Atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Así nuestro Dios. Le dijo el rey David: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Y aquí el mismo salmo también es un salmo de David. Salmo 138:6, que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira al altivo de lejos. Cuando somos altivos, hermano, cuando somos altaneros, muchas veces caemos mal. Hay unos que de entrada caemos mal, pero esa ya es otra cosa. Pero muchas veces tiene que ver todo eso. Y vamos a ver, hermano, por medio de la palabra, algunos personajes, hay un montón de personajes que se humillaron delante de Dios y obtuvieron un milagro y la misericordia de nuestro Dios. Y vamos a traer materia. Número 1, váyase allá al primer libro de Reyes, váyase un poquito más atrás, primer libro de Reyes, capítulo 21, y vamos a hablar del rey Acab, uno de los reyes más malos, más malos que hubo en Israel. Pero fíjense que se humilló delante de Dios y obtuvo misericordia de él. Váyase allá al versículo número 25 al 27. Dice que ahí tiene como título Acab y la viña de Nabot. Y está hablando que Acab era rey y quería una viña que tenía este personaje, Nabot. Pero le dijo que se la compraba, pero no se la quiso vender y le contó a la esposa, a Jezabel. Y ella le dijo: bueno, ¿y por qué estás triste? Porque Nabot no me quiere vender la viña. No te preocupes. Los buenos consejos de las esposas que muchas veces dan. Y ella lo mandó a matar y le dijo: vaya, ahí está. Ya, deja de estar triste, de estar chillando. Y ese fue uno de los pecados. Pero váyase al versículo 25 al 27 y dice, ahí está entre paréntesis, dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Algunas mujeres son malas. Dice que lo incitaba, dice el 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Dice el 27. Y sucedió, mire hermano, que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo, como dice hermano ahí. No tenía quizá un buen conocimiento de parte de Dios, pero Dios le mandó un mensaje para decirle que lo iba a destruir, que todo lo demás, lo que le iba a pasar. Pero no fue así. Acab, hermano, fue uno de los reyes más malvados de Israel. Ustedes pueden leerlo allí. Fue idólatra, mandó a matar,
etcétera, que apartó su corazón de Dios. Dice que anduvo tras los ídolos que anduvieron los amorreos. Pero cuando oyó el mensaje que Dios le enviaba por medio de Elías, Tisbita, dice ahí, se humilló ante Dios. Yo aquí le he puesto entre paréntesis, hermano. Dios le enviaba juicio, o Dios enviaba, por medio del mensaje, le enviaba juicio sobre él, por su comportamiento, por cómo había sido con el pueblo. Había hecho que todo Israel se fuera tras los ídolos, que abandonaran a Dios, a Jehová como su Dios y como su rey. Hizo todo lo malo, pero cambió su actitud y se humilló. Y dice el versículo 29. Cuando el 28 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré mal sobre su casa. Mire, hermano. Para que tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios hasta cierto punto, y que me perdone, tenemos un Dios alcahueto. Porque había dictado juicio, veía las intenciones del corazón, pero dijo que no le iba a traer el mal en sus días, sino que en los días de su hijo. Pero no se olvida, pero se humilló. ¿Cuál fue la clave, hermano? Humillar. Sabía lo que había hecho, pero se humilló. Así que, hermanos, nosotros podemos humillarnos delante de Dios. Número 2. Otros que se humillaron y alcanzaron misericordia fueron los habitantes de Nínive. Váyase allá a ¿cómo se llama? El libro de Jonás. Está después de Abdías, después de Amós, búsquelo por ahí los profetas menores. Váyase allá al libro del profeta Jonás, capítulo 3, del versículo 5 al 10. Y usted conoce la historia, hermano. Que Dios le había dicho a Jonás que fuera a pregonar sobre la ciudad de Nínive, que va a ser destruida. Desde el animal hasta el ser humano. Por su pecaminosidad, porque no querían a los hijos de Israel. Pero váyase allá al capítulo 3, versículo del 5 al 10, dice, cuando usted conoce la historia, va que Jonás se fue, pagó su pasaje, Dios le tenía todo preparado, se lo tragó el pez, y después lo vomitó, y después cumplió la misión que Dios le había dado. Pero vamos a enfocarnos en lo que hizo, dice el versículo 5. Del versículo 1 al versículo 5 al 10 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, así como el rey Acab, desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, humillándose. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y mire, hermano, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y mucha gente dice, bueno, es que Dios se arrepiente. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí la palabra arrepentimiento dice ya se me fue la idea, pero es cambiar de parecer. Ese es el arrepentimiento, que cambió de idea, cambió de parecer. Ya había dictado juicio, pero cambió de parecer acerca de eso. Pero ¿cuándo pasó eso, hermano? Cuando dice que las personas se arrepintieron. ¿Y los animales qué tenía que ver? Pero eso, hermano, eso es lo que pasa cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente delante de Dios. Porque todos los que estamos acá, empezando este Dios servidor, somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? O levante la mano quien no ha pecado hoy. Todos los mancos, porque todos pecamos.
Pero Dios, hermano, tenemos un Dios misericordioso. Y muchos decimos, bueno, pues este día porque tengo suerte, porque eso no, hermano, es por la misericordia de Dios y estamos acá. Cuando oyeron, hermano, los habitantes de Nínive el mensaje de Jonás, que iba a ser destruida, se humillaron y Dios no los destruyó. ¿Cuál es la clave, hermano? Humillarte delante de Dios. Número 3, ya voy terminando. Otra persona, hermano, que se humilló delante de Dios es el rey Ezequías. Váyase allá al libro de Isaías. Vaya un poquito más atrás. Isaías capítulo 38, versículo del 1 al 5. Esto también está en los libros de los reyes. Y tiene como título Enfermedad de Ezequías. Isaías capítulo 38, versículo del 1 al 5 dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Como quien dice, mira, haz tu testamento, porque no vas a dejar pleito. Dice el versículo 2: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermano, yo verdaderamente no me atrevería a hacer una oración así. Pero el rey Ezequías reconocía que había andado delante de Dios con íntegro corazón y que había hecho lo recto delante de Dios. Pero dice, y lloró Ezequías con gran lloro, dice el versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te añado a tus días 15 años más. Mira, hermano, ¿cuál es la clave? Humillarse delante de Dios. Dios le había dicho: mira, arregla tus cosas, ordena tu casa, porque te vas a morir. Pero dice, hermano, dice que se volvió a la pared y lloró delante de Dios. Antes de llorar, hermano, delante de un hombre, quizás más pecador que uno, lloremos delante de la presencia de Dios y Él va a tener misericordia. Porque los hombres somos malos, hermano, no tenemos misericordia muchas veces. Y yo siempre he dicho muchas veces, las amistades cristianas son las más peligrosas. Pero Dios es fiel. Y Él siempre, hermano, va a estar ahí esperando que nosotros lleguemos con una actitud humillada delante de Él. Y este rey obtuvo 15 años más de vida. Pero ¿saben cuál fue el pecado? Que después se enorgulleció y le mostró la casa de Dios, la casa de los tesoros y todo lo demás, a los de Babilonia, los que después lo invadieron, se lo llevaron y lo mataron. Hoy se está celebrando, bueno, supuestamente este mes se celebra el mes del orgullo, ¿va? Y yo para el próximo sermón ya tengo el título: el orgullo de ser cristiano. ¿Cuántos se orgullecen de ser cristianos? Porque muchas veces nos da pena decir que somos cristianos. Cuando nos conviene decimos que sí, cuando no, no. O mucho cuando nos conviene decimos que no somos casados y vamos quitando el anillo, ¿verdad? Pero siempre está la marquita allí. ¿Sí? Pero hay que sentirse orgulloso, hermano, de ser cristiano, así como la gente se siente orgullosa de las cosas que hace. Dejemos orgullosos nosotros. Otra persona, hermano, que se humilló y recibió su milagro fue el leproso. Allá, váyase allá a Mateo, capítulo 8, versículos del 1 y 2. Y estamos hablando del leproso, no tiene nombre. Dice: Jesús anda un leproso. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. El significado de la palabra humillación es postrarse, humillarse, abatir el orgullo. Esta persona, hermano, sabía la necesidad que tenía. Y la ley
Decía que un leproso no podía estar fuera, pues en la calle, sino que había un lugar especial para los leprosos. Y cuando una persona iba para ese lugar tenía que gritar, leproso, leproso, para que se alejaran, porque era contagioso. Pero dice que esta persona llegó y vino un leproso, dice, se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos llegamos de la presencia de Dios y decirle, Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esto, pero si usted quiere, como usted lo trata, si usted quiere, puede ayudarme? Y tenemos un Dios misericordioso que le dijo, dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, dice, su lepra desapareció. Lleguemos delante de la presencia de Dios con esa humildad, hermano. Dice que se postró, dobló su rodilla, puso su frente en el suelo. Esa es humillación, esa es humildad. Esta persona, hermano, este leproso, reconoció primeramente que tenía una necesidad, que estaba enfermo. Pero lo principal es que se humilló ante Jesús y recibió su milagro. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Dios ve de lejos al altivo, pero atiende al humilde. Pues decía, hermano, muchos no tenemos, quizá, bueno, Dios tiene misericordia, pero muchos no hemos alcanzado lo que estamos pidiendo, quizás desde hace bastante tiempo, muchos años o meses o lo que sea. Pero hagamos un autoexamen y veamos cómo llegamos delante de la presencia de Dios. Así como el rey Ezequías, veamos cómo andamos en los caminos de Dios. Y para terminar, hermano, número 5. Otra persona que recibió su milagro fue el ciego Bartimeo. Váyase allá a Marcos, más adelante, capítulo 10. Y fíjese, hermano, bien algo curioso, que este milagro del ciego, cuando curó al ciego Bartimeo, pues según el Evangelio de Marcos, fue el último milagro que Jesús hizo. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Pero no me he equivocado. Dice, el ciego Bartimeo recibe la vista, dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, mi hermano, mucha gente sigue a Cristo y dice, yo soy cristiano, yo soy esto y todo lo demás. Pero muchos lo hacen por emoción, por fanatismo, y muchos por necesidad. Pero entre esas multitudes, siempre hay personas que sobresalen, que reciben lo que están pidiendo. Dice, salieron de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí estaba pidiendo moneda. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ese es humillarte, hermano. Pedirle misericordia. Le dijo, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Cállate. Mira cómo está. Y así muchas veces pasa, hermano. Porque muchas veces el enemigo ocupa personas, hermano, que nos llegan a decir, ¿por qué estás pidiendo? Pues si Dios no te lo va a dar, si vos sos malo, si vos no te lo mereces, si vos esto. Y esto es lo que le decían a Bartimeo, cállate, seguí pidiendo. No escuchemos esas voces, hermano. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí es aquellos que lo estaban regañando, después lo fueron a traer. No, pues confía en Dios. Él te va a sanar, Él te va a bendecir. Y le dijo, ten confianza, levántate, te llama. Dice el 50, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mi hermano, Dios nos pregunta en esta noche. Yo no sé cuál es su problema, su necesidad, lo que usted tenga. Pero Jesús le dice, ¿qué es lo que quiere que te haga esta noche? Dígaselo, hermano. Dígaselo. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Pues sí.
Era, humanamente hablando, era algo lógico, va. Pero ¿qué si le hubiera dicho, qué quieres que te haga? Necesito dinero para ir a comer, necesito ropa nueva. No, le digo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Mira, hermano, la salvación va unida a los milagros. Tu fe se ha salvado. Y dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No nos quedemos con el milagro, hermano. Como aquellos 9 leprosos que se quedaron allá, recibieron su milagro y uno volvió agradecido y no era ni israelita. Seamos agradecidos. ¿Cuál es la clave, hermano? Humillarnos delante de Dios. El ciego Bartimeo, hermano, recibió su milagro por la vista cuando clamó y se humilló ante nuestro Señor Jesucristo. No se canse de clamar. Para concluir, váyase un poquito más adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, no, 5, 6, creo que me equivoqué. Vaya, dice ahí, sí, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, hermano, lo que trae la humillación. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es el tiempo, hermano? Cuando Dios nos va a bendecir. Cuando Dios nos va a hacer sobresalir de cualquier problema o necesidad, que la gente va a decir, bueno, ¿y ese qué le pasó? Allí nos podemos sentir orgullosos de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Hermanos, hemos visto, por medio de este personaje, que la clave para alcanzar lo que necesitamos es humillarnos y quebrantarnos delante de Dios. Esa es la clave. Hay un pensamiento que dice allí que tus milagros no se dan cuando lloras. Tus milagros se dan cuando crees. ¿Cuánto creemos en Jesús? Esa es la clave, hermano, y humillar delante de Dios. Dice Miqueas 6:8. Oh hombre, le dice al pueblo, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuándo creemos que Dios es bueno? Y que toda su palabra es verdad y es bueno para el ser humano. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? De nosotros, de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que pide? Dice, solamente hacer justicia, ser justos. El que tiene tienda no va a quitarle 2 onzas a la libra. Es posible, póngale una más y Dios la va a bendecir. Aquel que vende tomate le da 5 por el dólar, déle 6. Y Dios lo va a bendecir. Eso es ser justo. Pero dice, ¿y qué pide Jehová de ti? De nosotros. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia, tener misericordia de la gente. Fíjese que no me alcanza, no lléveselo. Pero muchos allí en las tiendas dicen, hoy no se fía, mañana sí. Pero dice, hacer justicia y amar misericordia. Y lo principal, la última parte dice, y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que dice Miqueas 6:8. Hermanos, la clave para conseguir cualquier favor de Dios es humillarnos. Solamente eso, así como llegó el rey David. Se humilló delante de Dios, lloró. Y le dijo, Señor, contra ti he pecado, solamente contra ti. Y en el versículo 10 le dice que devuélveme, no creo que fue, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque muchos hemos perdido quizás el gozo del primer amor. Y muchos nos decepcionamos cuando Dios nos bendice, cuando nos da el milagro. Pero hermano, la clave es humillarnos delante de Dios. Vamos a orar y decimos, pero si Padre que esté en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor por esa palabra que dejó escrita, Señor. Gracias por esos personajes que a pesar de ser malos, a pesar, Señor, de ser idólatras, a pesar, Señor, de lo que hicieron, se humillaron delante de ustedes, bendito Dios, y recibieron su milagro. El rey Acab, Señor, fue malo, apartó su corazón de ustedes, bendito Dios, y incitó al pueblo a alejarse de sus caminos. Mandó a matar, Señor,
Pero al final se humilló y usted tuvo misericordia de él, Señor, como los habitantes de Nínive, que iba a destrucción, pero se humillaron, Señor, y recibieron esa bendición. Así como el leproso, Padre amado, como el rey Ezequías, Padre bendito, que le recordaron que habían dado en íntegro corazón, como el ciego, Padre bendito, y como muchos otros personajes que llegaron delante de su presencia, Padre amado. Así venimos nosotros delante de usted en esta hora, a decirle que tenga de nosotros misericordia. Le presentamos, Señor, nuestros problemas. Yo hoy los ignoro, Padre bendito, cada problema, cada necesidad que tienen los hermanos, pero usted lo sabe, Señor. Y dice su palabra allá en segundo libro de Crónicas 7:14, que se humillare en mi pueblo. Venimos, Señor, en esta hora humillados delante de usted. Dice, y oraren y buscaren mi rostro. Entonces yo oiré de los cielos. Por eso venimos, Señor, en esta hora, humillándonos delante de su presencia. Pedirle perdón, Señor, perdone nuestro orgullo, perdone, Señor, nuestra altivez, nuestra soberbia, Padre Celestial, la ponemos delante de usted, porque sabemos que son enemigos, que son el demonio, Señor, que pone esos espíritus muchas veces en nosotros, Señor, perdónenos. Ayúdenos, Señor, a ser diferentes, a mostrar su luz, Padre Celestial, para con los demás. Gracias, bendito Dios, por este pueblo que está acá, con en sus manos cada necesidad, cada problema. Le doy las gracias, Señor, por la familia Elizondo que aquí está también, para que los bendiga, los ayude siempre, Señor. Señor, le pido que alguna palabra, alguna frase haya quedado grabada en nuestro corazón, y la podamos poner por obra, Señor. Le pido que nos lleve con bien hasta nuestros hogares, que nos proteja en el camino de todo accidente, todo robo, toda cosa mala, Señor. Y el día domingo, Padre bendito, podamos estar en su casa para alabarle y para bendecir su nombre. Quédese con nosotros, Señor, ayúdenos. Y si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Yo no le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias, las religiones no le salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Levante su mano. Dice la palabra de Dios que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Levante su mano. Diga, yo quiero pertenecer a la familia. Yo quiero ser una hija o un hijo de Dios. Hermano, no es tiempo de que estemos jugando, que estemos esperando, estemos viendo tiempos difíciles, tiempos finales. Hoy estamos acá, mañana no sabemos. Dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Y que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Levante su mano. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, por su palabra. Le pido que nos bendiga, que nos ayude en el camino, que podamos, Señor, alabarle siempre. Quédese con nosotros, bendíganos, Señor, y glorifíquese en cada vida. Sana a los enfermos, a los necesitados, porque se lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.